Gracias, Lucio. Bueno, aprovecho esta introducción para darles la bienvenida a todos a esta charla técnica que organizamos junto, digamos, desde el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, junto a INTI, al Clúster Quesero de Tandil, a INTA y a PIMEL, que inicialmente surgió como una iniciativa a partir del trabajo con productores justamente del clúster en el marco del proyecto OBOP, de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional junto al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y que bueno, luego justamente por la intervención de otras entidades se hizo extensiva a otros productores del país, incluso del exterior. Así que bueno, gracias por estar presentes y por el interés demostrado en este tema. Inicialmente vamos a dar lugar a la disertación de Erika Smith, que es licenciada en Biodiversidad, graduada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Ella tiene un máster en Gestión Ambiental y se desempeña actualmente como jefa de departamento de valorización de subproductos de INTI, y justamente, bueno, nos va a estar dando esta primera presentación sobre la valorización del lactosuero, con algunos aportes para la innovación. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias en nombre de todo el equipo técnico de INTI y de INTA que nos acompañan en este momento por habernos invitado a ser parte de esta actividad. Y también, por supuesto, gracias a todos quienes están del otro lado de la PC y que han demostrado su interés en asistir a esta charla técnica. La temática que vamos a abordar tiene que ver con la valorización del lactosuero, sobre todo haciendo hincapié en aquellos aportes para la competitividad y la innovación. El abordaje que vamos a hacer de la charla, a ver si lo puedo pasar. Sí. Tiene que ver, en primer lugar, con algunos aspectos ambientales de la industria láctea y con la introducción a lo que es la valorización de subproductos. Otra de las disertaciones va a hacer foco a las alternativas tecnológicas para el aprovechamiento del lactosuero de quesería, y también otro apartado que tiene que ver con las innovaciones sustentables para el agregado del valor al lactosuero. En primer lugar, entonces, voy a pasar mi presentación, que tiene que ver con aspectos ambientales de la industria láctea, y nos pareció interesante hacer foco, aunque sea un pantallazo muy general de esta temática, sobre todo para tratar de sintetizar algunos aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental del sector. Como sabemos, toda actividad industrial genera una serie de residuos que de alguna manera son emitidos al ambiente y que pueden generar impactos ambientales negativos. En el caso de la industria láctea, la actividad industrial láctea se caracteriza por generar un impacto sobre el ambiente que se categoriza de manera media. Según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, la industria láctea genera un impacto que podemos decir que no es de las industrias altamente contaminantes, pero sí genera una contaminación que debe tratar de evitarse. En general, la contaminación en la industria láctea puede estar dada por emisiones gaseosas, por residuos sólidos y también por los efluentes líquidos. En el caso particular de los efluentes líquidos, estos están constituidos por agua de lavado, tanto de instalaciones como de los equipos, por derrames accidentales, como por ejemplo en el caso de alguna pérdida de materia prima, por también vuelcos que se pueden producir de salmuera, o por subproductos no utilizados. En este caso particular, el aporte contaminante más importante de la industria láctea está dado por la generación de efluentes líquidos. Estos efluentes líquidos generan una contaminación orgánica y biodegradable con una rápida tendencia a la acidificación y fermentación. Esto dado la presencia de lactosa en estos efluentes, y normalmente son efluentes que tienen grandes fluctuaciones, ya sea en caudal como en su composición, y pueden tener, por ejemplo, variaciones en algunos parámetros como el pH, el contenido de fósforo, contenido de nitrógeno, temperatura.
Todo esto también que depende, por supuesto, del tipo de producto que se esté elaborando, del tipo de procesos que se llevan a cabo dentro de la industria. Es importante, entonces, considerar y poner foco en que el problema ambiental más importante lo representa esa generación de aguas residuales, ya sea tanto por su volumen o por su carga contaminante asociada, que es fundamentalmente de carácter orgánico. Por eso es importante considerar lo que llamamos la minimización en origen, de lo cual ahora les voy a dar algunos ejemplos. Para poder comenzar con esta minimización en origen, digamos, evitar directamente generar un problema de contaminación, se puede considerar el tema o una herramienta de gestión ambiental como es la misma gestión de los efluentes. Esta gestión de los efluentes da inicio en el punto mismo en el cual se generan. Por lo tanto, para poder tener una buena gestión de efluentes, es indispensable conocer dos aspectos fundamentales, como por ejemplo, dónde se generan esos efluentes y qué composición tienen. Esto nos va a permitir determinar un sistema de gestión y de tratamiento de estos efluentes líquidos que van a permitir que nos podamos aproximar a lo que son los parámetros de vuelco establecidos por cada una de las normativas ambientales, como también poder llevar adelante la optimización de algunos procesos, lo cual va a redundar en beneficios tanto económicos como ambientales. Es así entonces que la necesidad de trabajar sobre aspectos que minimicen la contaminación en el origen nos lleva, por ejemplo, a hablar de lo que son las estrategias ambientales proactivas. Estas tienen que, digamos, el interrogante principal que tienen estas estrategias es preguntarnos qué podemos hacer durante el proceso de elaboración para evitar la contaminación. Y esto nos lleva a lo que se denominan las soluciones in situ, que podamos ver adecuadamente, puertas adentro, todas aquellas mejoras que podemos llegar a aplicar. Las buenas prácticas ambientales en su mayoría están basadas, las buenas prácticas ambientales en su mayoría están basadas en el sentido común, en todo aquello que implica la cultura de minimización de pérdidas, por ejemplo. No requieren de grandes inversiones, muchas veces están asociadas al mantenimiento preventivo de equipos, a poder aplicar tecnologías adecuadas según los procesos que se llevan. Pastel de polenta. Como pastel de pavo, pero con polenta. Perdón, no sé. Disculpen, por favor, ¿podrían silenciar los micrófonos? Gracias. Disculpa, Erika. No, ya está, me parece que no se escucha más. Como les decía entonces, estas buenas prácticas están caracterizadas por estos tres ítems, fundamentalmente. Porque básicamente, lo repito porque justamente se superpuso otro diálogo, pero en su mayoría son acciones basadas en el sentido común, no requieren de grandes inversiones y también reducen la generación de residuos, lo cual va a tener un impacto sobre los sistemas de tratamiento, ¿no? O sobre la disposición final, dependiendo del residuo que se trate. Básicamente, entonces, cuando uno habla de buenas prácticas ambientales, hay que tener en cuenta que lo que supone una buena práctica ambiental, que muchas veces también se puede complementar con las buenas prácticas de manufactura, lo que implican es una reducción en el impacto ambiental y también, por otro lado, una menor extracción de recursos de la naturaleza. Para poder llevar adelante y poder aplicar estas buenas prácticas ambientales, lo que se debe considerar entonces también es si son viables, tanto desde el punto de vista técnico, del punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, y también cuando estamos hablando de industrias que fabrican, que producen alimentos, también se tienen que tener en cuenta todos aquellos criterios de inocuidad. Así que para poder aplicar estas buenas prácticas estas buenas prácticas ambientales, se debe poner foco a todo lo que se lleva a cabo o todo lo que se realiza durante los procesos de industrialización. Esto es lo que nos va a permitir poder planificar correctamente
cada una de las etapas de la gestión, por ejemplo, de un residuo, de un efluente, pero es indispensable conocer y tomar mediciones durante el proceso, porque si no conocemos y no tenemos esos datos, muy difícilmente vamos a poder gestionar algo de ese proceso. Pero realmente es en el proceso donde están todas las oportunidades de poder implementar mejoras. Entonces, con una estrategia de prevención que se inicia con la aplicación de estas buenas prácticas ambientales, se pueden ahorrar insumos y materiales, se pueden también usar menos recursos para el tratamiento de efluentes, por otro lado también se generan menos residuos y también se puede consumir menor cantidad de agua. En la sumatoria, todo esto también implica una reducción de costos desde el punto de vista económico y también implica el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la gestión ambiental, ya que es mejor prevenir que curar. Y realmente es mejor, y hasta me atrevería a decir más barato, evitar la contaminación antes que tener que tratarla o remediarla. Les voy ahora a contar un poco la aplicación de algunas de estas herramientas preventivas de gestión ambiental, como es, por ejemplo, la producción más limpia. Nosotros tuvimos posibilidad de hacer, hace algunos años, llevar adelante un proceso de producción más limpia en industrias lácteas. Esto lo hicimos en forma conjunta también con cámaras de industrias lácteas de la provincia de Santa Fe y la Secretaría de Ambiente de la provincia. Lo que se trabajó en estas 10 pymes dio lugar a un informe general que se encuentra publicado y también a poder tratar o poder abordar en forma global y en forma individual algunas problemáticas que luego se transformaron en mejoras. Por ahí, como para tener un enfoque acerca de lo que es la producción más limpia y más allá, digamos, de lo que es la parte conceptual, les comento que la producción más limpia trata de una estrategia ambiental que tiene un carácter preventivo, que está integrada ya sea a los procesos, productos o servicios, y lo que busca es aumentar la eficiencia global de esos procesos a la vez que minimizar los riesgos, ya sea sobre el ambiente o sobre la salud. Por eso, digamos que las áreas que abarca la producción más limpia son bastante amplias. Algunos ejemplos que nosotros pudimos ver normalmente dentro de estas industrias en las que trabajamos, tiene que ver, por ejemplo, con el derrame de materia prima o de subproductos que no son utilizados y que aportan más del 90% de la carga orgánica que después van a tener los efluentes. Entonces, esto puede evitarse directamente con buenas prácticas. Por otro lado, hemos notado también como un factor común dentro de estas empresas que muchas veces las operaciones de limpieza requerían o que llevaban implícito un excesivo uso del agua y que por otro lado muchas veces faltaba dentro de estas industrias lo que pueden llegar a ser prácticas adecuadas o las tecnologías adecuadas para poder reducir ese consumo de agua. Entonces, muchas veces también hay que considerar que en este factor, en lo que es el uso del agua, uno de los factores principales que ayuda digamos, a hacer un proceso de limpieza, pero sin despilfarrar el agua, tiene que ver con la capacitación y la sensibilización del personal. Por otro lado, también veíamos en el caso de los residuos sólidos, que muchas veces, como ustedes lo pueden ver en las fotos de la izquierda, muchas veces faltaba una adecuada gestión de estos residuos y se incineraban al aire libre, lo cual no es una práctica adecuada. Entonces, lo que se logró con el programa de producción más limpia es que estos residuos se puedan clasificar según su naturaleza, como pueden ver, por ejemplo, en la foto de la derecha hacia arriba, en el caso particular de los envases de insumos que se utilizan, se pudo disponer de un sector especial para el acopio de esos envases que podría llegar a permitir, por ejemplo, hacer una devolución y un recambio con los proveedores. Lo mismo que con otro tipo de residuos, ya sean plásticos, papeles o también otro tipo de materiales de ese tipo de naturaleza. Lo que se hace cuando están separados y están clasificados, se pueden considerar como residuos sólidos urbanos
asimilables, y de esa manera entonces también pueden sumarse a la recolección domiciliaria urbana. Por otro lado, también lo que veíamos es en materia de efluentes, podría decir que es la problemática más recurrente dentro de este rubro de empresas. Lo que se pudo observar, por ejemplo, son aguas de proceso con una elevada carga orgánica, también con grasas ya entrando a las etapas de tratamiento. Se pudieron observar sistemas de tratamiento que podríamos considerar ineficientes o sobrecargados. También, por otro lado, una gran cantidad de caudal en cuanto a la generación de estos efluentes y una inadecuada gestión y falta de control sobre los mismos. En materia de efluentes, también las acciones preventivas en cuanto a su generación son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede llegar a mejorar el uso del agua. ¿Para qué utilizar agua? Para que después vaya a parar, digamos, a una planta de tratamiento de efluentes, sumando caudal a esa planta. Por otro lado, también se puede separar el lactosuero, que no vaya a formar parte de los efluentes, como ocurre en algunos casos. También es importante, por ejemplo, utilizar rejillas que permitan la separación de los finos, para que no vayan a parar al sistema de efluentes. Otro caso puntual también puede ser contar con las cámaras desengrasadoras en las etapas de pretratamiento, cosa de no tener efluentes con demasiada cantidad de grasas a la entrada ya de un tratamiento biológico, por ejemplo. Otra actividad preventiva también que se puede realizar, y que de hecho las empresas lo llevan a la práctica, es tratar de extender la vida útil de las salmueras. Muchas veces, esto por supuesto que se lleva a cabo, pero muchas veces cuando se tiene que dar una descarga puntual de salmuera, sabemos que es una actividad que no solo incrementa, digamos, lo que es el volumen del efluente, sino que también aumenta la carga orgánica y por otro lado eleva la conductividad del efluente. Entonces son todas cuestiones que se pueden tener en cuenta para lograr una buena gestión y, en consecuencia, un buen tratamiento de los efluentes. En la elaboración de quesos, también sabemos que se genera suero. El suero es el subproducto más representativo de la industria láctea, y dada la carga orgánica, es uno de los contaminantes ambientales más severos que pueden existir dentro de este rubro de industrias. Hay que tener en cuenta entonces que por su composición, por el alto contenido, en lactosa, en sales, proteínas, también en grasas, es uno de los principales componentes en cuanto al aporte que se hace a la DBO. Por eso, digamos, desde el punto de vista ambiental, ya tenemos un primer factor crítico para poder considerar la valorización de este lactosuero. Por otro lado, también dentro de este programa, notábamos justamente que el aprovechamiento del lactosuero era el problema o el denominador común que teníamos entre estas industrias. Y por otro lado también se pudo considerar de alguna manera que, dependiendo también, ¿no?, del tipo de empresa que se trate, el hecho de poder solucionar este problema llevaba a considerar a nivel de las pymes contar con alguna estrategia conjunta de solución, de las cuales ya después van a hablar más adelante mis compañeros. Este caso que ustedes pueden ver en la pantalla, van a ver un gráfico en el cual se considera un parámetro como es la DQO. Con los puntos azules se está considerando el valor de DQO en lo que se consideró la línea de base para esta empresa en particular. Acá lo que se hizo, fíjense que, por ejemplo, hay valores altos de DQO, el más alto en este caso de 32.000, y logrando un manejo del lactosuero, separándolo de lo que era la corriente de los efluentes, se logró una reducción de casi un orden, ¿no?, en este parámetro de DQO. Y esto realmente implica una reducción en la carga orgánica del efluente de aproximadamente el 80%. Acá lo que también puedo decir es que esta iniciativa de producción más limpia, junto con otras iniciativas que también llevamos adelante, permitió
dar origen al proyecto Ecosuero con valor agregado, del cual también luego se va a tratar durante esta charla, y poner énfasis especialmente en considerar el suero como una materia prima y no como un residuo. El suero es un subproducto de alto valor y surge así, digamos, la necesidad de poder explorar distintas alternativas para su valorización. Con esto, al menos mostrarles un pantallazo muy general de cuestiones que se pueden trabajar a nivel de la industria láctea. En cuanto a lo que implica la valorización de subproductos, toda industria alimentaria genera subproductos que son la mayoría de naturaleza orgánica. Si no son tratados adecuadamente, vamos a estar en presencia de un problema tanto ambiental como económico. De allí surge entonces la valorización de subproductos como una estrategia universal de recuperación de compuestos mediante distintos procesos hasta poder obtener subproductos estabilizados. Esto también, en materia de valorización de subproductos, implica, por ejemplo, capitalizar soluciones que puedan ir de la mano, de minimizar el impacto ambiental, de disminuir, por ejemplo, costos en tratamientos, el incremento también en valor agregado, y finalmente también aspirar a conseguir nuevas oportunidades de negocios. Cuando hablamos de subproductos, hacemos referencia a productos secundarios que derivan de los procesos de fabricación a los que se les puede asignar una segunda utilidad. De alguna manera también podríamos decir que engloba a todo lo que impropiamente llamamos residuos y desechos, que son derivados de actividades de transformación de biomasa. Estas tendencias en cuanto a lo que es la valorización de subproductos también pueden enmarcarse dentro de lo que es el enfoque de la economía circular. Muchas veces también se debe considerar que los subproductos que genera una determinada actividad industrial puede ocurrir que no pueden ser nuevamente, digamos, pueden circular dentro de esa misma actividad, sino que pueden ser considerados como materia prima para otro rubro de empresas, y es allí donde surge el concepto de las empresas ambientalmente integradas. De esta manera, entonces, es como se da origen a lo que es el paradigma de la economía circular, que también se vincula con otros términos que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, como puede ser, por ejemplo, el término de bioeconomía, y ambos conceptos, de alguna manera, más allá de las definiciones puntuales de cada uno de ellos, se consideran como herramientas claves para lo que es el desarrollo sustentable. La economía circular, en particular, se presenta como un espacio económico donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía el mayor tiempo posible y también permite una reducción en la generación de residuos. Un poco este enfoque, llamémosle hacia el modelo cíclico, a lo que apunta es desterrar el modelo lineal productivo en el cual se fabrica, se usa y se tira, en búsqueda entonces de alternativas más sustentables. Esta visión también implica, de alguna manera, que los procesos productivos requieran mayores demandas de conocimientos científicos para la investigación y el desarrollo. Allí surgen una serie de nuevos términos que van apareciendo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que puede llegar a ser la biologización de la economía, de los productos biobasados, y en general también la diversidad microbiana cobra importancia dentro de todo lo que es este conjunto de términos, ya sea para suponer un aprovechamiento energético, para el uso alimenticio, o también para el uso, por ejemplo, farmacológico que pueden llegar a tener algunos subproductos. La industria láctea no es ajena a toda esta tendencia. De hecho, a lo largo de los años se han desarrollado tecnologías que, por ejemplo, a nivel de efluentes, permiten descargar agua de una mejor calidad, permite la reutilización de aguas residuales o tratadas, lo que se denomina la reutilización de aguas secundarias, por ejemplo, y también la valorización energética de estas últimas.
lo que entonces podríamos focalizar este paradigma, por llamarlo de alguna manera, este paradigma hacia soluciones más innovadoras, en ver a los efluentes como recursos alternativos para el agregado de valor. En el año 2019, la Federación Internacional de Lechería publicó un boletín acerca de tratamientos de efluentes de la industria láctea, donde hace pie fundamentalmente en soluciones innovadoras para la gestión de efluentes. Yo solamente le presento 2 casos de estudios para no extenderme demasiado y para darle lugar ya a mis compañeras. Yo solamente les presento 2 casos de estudios. En este caso en particular, una planta japonesa que produce café con leche y yogur. Ellos lo que han llevado adelante es la instalación de un sistema de fermentación anaeróbica con 2 tanques de fermentación, después el tratamiento por una unidad compuesta por membranas, y lo que le da por resultado es un efluente tratado y también la posibilidad de generar energía que utiliza dentro de sus mismos procesos. Por otro lado, el otro ejemplo trata de una planta italiana donde se elabora ricota, y ellos combinaron un tratamiento aeróbico con un tratamiento anaeróbico que en su puesta en marcha permite, en primer lugar, utilizar tecnología anaeróbica para tratar el suero de ricota, y por otro lado también otros efluentes concentrados que provienen del proceso, y luego se sigue con un paso de lodo activado aeróbico para descargar finalmente, según los requisitos, al río. O sea, son 2 ejemplos entre muchos otros que pueden encontrar dentro de lo que es, digamos, este relevamiento que llevó a cabo la FIL, y también tener en cuenta que cada una de las alternativas que hoy por hoy pueden estar desarrolladas y que ya pueden estar instaladas, dependen de una serie de factores que van a tener que ver con cada caso en particular, ¿no? Con cada empresa en particular. Y bueno, pero me parecía interesante que puedan ver por lo menos estos 2 ejemplos en los que ya se apunta no solo a tratar el efluente, sino también a recuperar algún tipo de valor de esos efluentes o de los biosólidos que también se pueden llegar a generar. Cerrando entonces con esta primera parte, podemos decir que a nivel de las empresas ha habido distintas etapas en lo que respecta a materia ambiental. Desde esto nos podemos posicionar, por ejemplo, en los años 60, 70, donde todavía no había una concientización de lo que es la problemática ambiental. Esto dio lugar a grandes movimientos sociales que, entre otras cosas, por las problemáticas ambientales, comenzaron a ejercer presión sobre los niveles políticos. Entonces allí es donde se comienza a incorporar a la agenda pública estos temas ambientales. Ahí entonces esta segunda ola, que podemos decir que es impulsada por los gobiernos, básicamente está relacionada con las normativas ambientales y las legislaciones que aplican en cada una de los países, provincias. Y después hablamos de una tercera ola, donde ya hablamos de un cambio de paradigma que es impulsado por las propias empresas, donde asocian directamente la competitividad con la innovación para poder optimizar el uso de recursos. Y es allí entonces donde también se contempla a la eficiencia ambiental como un factor de competitividad. Finalmente, entonces, podemos sintetizar diciendo que a nivel mundial hay distintas tendencias que apuntan a patrones productivos más sustentables, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico. El sector industrial lácteo no está ajeno a esta tendencia. De hecho, podemos considerar que hay un gran interés por parte del sector industrial para poder mejorar, por ejemplo, la performance ambiental, también para poder acercarse a los parámetros de cumplimiento de las distintas normativas, para hacer más eficiente el uso de energía, aprovechar subproductos, y simplemente creo que cada caso debe analizarse en forma particular, pudiendo descubrir nuevos horizontes comerciales, analizando también las capacidades industriales que están instaladas, ver esas oportunidades de inversión,
Y también, seguramente, durante todo este tipo de tendencias, es importante tener en cuenta los avances tanto científicos como tecnológicos. Bueno, de mi parte, nada más. Si hay alguna consulta, creo que está activo el chat, o si no, después al final se pueden hacer. Pero bueno, le voy a dar paso a Joselina para que comience a abordar las alternativas tecnológicas para valorización del lactosuero. Así es, Erika, muchas gracias por tu presentación, muy clara. Sobre el final vamos a tener un espacio de respuesta de las preguntas que pueden ir canalizando a través del chat. Y bueno, quería comentarles, también Joselina es una profesional del INTI, ella es ingeniera en alimentos, graduada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, perdón, Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, ha cursado la maestría en Ingeniería en la Calidad en la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente desarrolla actividades de asistencia tecnológica y capacitaciones en calidad e inocuidad alimentaria. Bien, buenas tardes, un gusto compartir nuestra experiencia con todo el público presente. En mi caso, tal como recién me presentaron, voy a hablar sobre distintas alternativas tecnológicas y experiencias que el grupo de trabajo ha llevado a estar, o estuvo, o está llevando adelante a lo largo de todos estos años. Cuando hablamos de valorización del lactosuero, entendemos que el fundamento principal, más allá de toda la parte medioambiental, que es lo que estuvo comentando Erika hasta recién, el lactosuero sabemos que contiene compuestos de alto valor nutritivo y funcional, que por lo tanto van a justificar en una gran medida la necesidad de evaluar unas posibilidades de aprovechamiento y agregado de valor. Cuando nosotros hablamos de un agregado de valor al lactosuero, tenemos que partir de la base de hablar de un suero de calidad procesable. El universo de las tecnologías para la valorización del lactosuero es muy grande. Ahí les puedo mostrar, esto es un extracto de una publicación que está abajo mencionada, que se ha realizado en forma conjunta con distintas instituciones, y entre ellas la participación de INTI. Años atrás, o hay hoy en día también muchas pymes o industrias que están en el estrato 1 o en la base, digamos, en lo que es las tecnologías o el aprovechamiento del lactosuero. A medida que avanzamos hacia la derecha, lógicamente que vamos teniendo un mayor requerimiento tecnológico y por ende necesitamos un desarrollo de mercado para la localización y la venta y la comercialización de los productos que vayamos adoptando. Actualmente, la mayoría o muchas de las pymes están trabajando sobre esta base, o algunas, digamos, de las empresas, sobre todo con las que nosotros trabajamos, estamos en esta base, estamos obteniendo sueros en polvos, algún tipo de concentrado proteico o sueros parcialmente desmineralizados. No obstante, como le dije, hay un gran número de pymes que están trabajando o están hoy obteniendo un suero de calidad procesable, y veremos más adelante las distintas acciones que nosotros fuimos llevando en INTI. Para empezar a hablar sobre los criterios para el agregado de valor y obtener un suero de calidad procesable, tenemos que empezar a hablar desde la calidad y la inocuidad a lo largo de toda la cadena productiva. Como línea de base está la calidad de leche, tanto en su composición físico-química como en su calidad higiénico-sanitaria. Todos sabemos que el suero representa entre el 80 y el 90% del volumen total de leche que procesa una empresa o que ingresa, digamos, al proceso de producción de quesos. Por ende, cuando hablamos de calidad de suero, tenemos que partir de una excelente calidad de leche. Está la normativa nacional, el Código Alimentario Argentino, establece cuáles son los parámetros que tiene que cumplir esa leche. Todas las industrias lácteas lo conocen, pero es la base para poder luego trabajar con un suero de calidad procesable. Después también tenemos que tener en cuenta cómo es el proceso de elaboración de los quesos en nuestra empresa. ¿Qué tipo de tratamiento térmico aplico? Y esto está muy relacionado con la disponibilidad luego en el suero de las proteínas y proteínas de calidad. El tipo de quesos que elaboro, el tipo de coagulación que estoy haciendo, los distintos insumos que incorporo a lo largo del proceso productivo, porque veremos que hay insumos que no son, o hay restos de insumos o trazas de insumos que no van a ser aceptables
en el suero final que estamos procesando o que luego queremos llevar a un proceso productivo. Y como así también el proceso y el equipamiento tecnológico que utilicemos. Y por último, como fundamental, son las prácticas higiénico-sanitarias que llevamos a lo largo de la producción de quesos, del tratamiento de suero, si es que nuestra empresa dispone de equipamiento para el tratamiento de suero, y del posterior almacenamiento del lactosuero que estamos generando. Esto lo vamos a empezar a ver más en detalle, pero bueno, como principio a tener en cuenta es la calidad y la inocuidad que tengamos a lo largo de la cadena productiva, partiendo de calidad de leche y partiendo de cómo es nuestro proceso productivo. Luego tenemos que pensar en cuáles van a ser o cuáles son las tecnologías que hoy la empresa tiene instalada o puede llegar a instalar para el acondicionamiento de suero. Partiendo de un suero crudo, se va a necesitar un proceso de separación de finos a través de un medio filtrante. Luego puede venir o viene un proceso de desnatado con la separación de la materia grasa y recuperación de esa materia grasa con un valor económico para la empresa. Algunas pymes o industrias, aquí se termina su proceso de lo que se considera como un suero pretratado, donde va un enfriamiento y un almacenamiento refrigerado. Algunas incluyen o tienen dentro de su línea de pretratamiento un sistema de pasteurización y lógicamente un enfriado y un almacenamiento. Con esto obtenemos un producto que nosotros consideramos o que se denomina un suero pretratado, que puede seguir su proceso de valorización a lo largo de la cadena productiva. Este suero pretratado tiene que cumplir con especificaciones técnicas. A lo largo de los años en INTI y el grupo de trabajo de INTA también y las universidades con las cuales hemos desarrollado los distintos proyectos que ahora les voy a mencionar, hemos estado en contacto con distintas empresas que industrializan, que reciben sueros de terceros o que tratan o le dan un valor agregado a su propio suero. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 582, y de ahí todos los que derivan, que se los mencioné, establece las especificaciones que tiene que cumplir un suero para ser procesado. Nosotros hemos tomado como valores de referencia, teniendo en cuenta los aportes que nos han hecho los distintos tipos de industrias, valores en cuanto a materia grasa, proteínas, a finos de caseína. El valor de finos de caseína es muy importante, sobre todo si nuestro suero luego va a seguir un proceso de ingresar a tecnologías de membrana por las obstrucciones y los problemas que tiene luego el funcionamiento de ese tipo de equipos. Lógicamente que la temperatura, el pH son parámetros a considerar al momento de recepcionar un suero en una planta que luego va a hacer un procesamiento. Antibióticos, al igual que la leche, no, tiene que ser negativo y hay un recuento total o un recuento de coliformes que dependerá de las exigencias propias que ponga cada empresa receptora, pero esto es una de las bases que nosotros manejamos. INTI ha trabajado, lo voy a explicar más adelante, pero en una publicación que ahí les doy, que se llama Recuperación y Valorización del Lactosuero en Pymes, de la Cuenca Láctea Argentina, ahí vuelvo a ponerlo, esperen un segundito. Aquí estoy, donde bueno, también verán las mismas especificaciones que yo les he mostrado y donde se agrega la parte de nitratos, de nitritos, sin agregado de cloruro de sodio, ausencia de colorantes, son distintas especificaciones que, como le digo, una planta que recibe ese suero puede llegar a exigir para su posterior procesamiento. Respecto al acceso que tienen las pymes hoy a una tecnología de valorización de suero, consideramos que hay aspectos que son limitantes, entre comillas. Va a depender de la posibilidad que tenga una pyme de valorización de suero, del volumen que está generando, de cuál es su calidad, como recién le dije, para su posterior tratamiento o industrialización, dónde está ubicada su planta. Sabemos que hay realidades donde las plantas están lejos de otras, entonces, bueno, la estrategia en esas plantas tendrá que ser adoptar algún tipo de valorización que pueda hacer ella misma. Cuán cerca o lejos está esa planta o esta pyme de otra planta industrializadora o que dispone de una tecnología más avanzada a la que yo tengo hoy en mi planta. Los costos de transporte que son totalmente, influyen, digamos, 100% en el valor
del lactosuero que estoy generando, en el costo y en la venta, el precio de venta del suero pretratado, si me conviene o no me conviene venderlo, y lógicamente todo depende también de los precios de ventas nacionales o internacionales de los derivados del suero y por ende la demanda que pueden tener las empresas que lo industrializan en cuanto a recibir o no el suero que nosotros estamos generando. En base a todo esto, en el año 2010, un grupo de instituciones, como pueden ver, INTI, INTA, la Universidad Nacional del Litoral, en forma conjunta con 3 pymes lácteas y una pyme alimenticia. Las 3 pymes lácteas son las primeras 3 nombradas, y una pyme alimenticia y otras instituciones sin fines de lucro, que tenían un rol más administrativo dentro de lo que era el consorcio público-privado que se ha formado. Se presentaron a una convocatoria, el proyecto ha sido seleccionado, el proyecto es Ecosuero con valor agregado, que Antericas mencionó muy rápidamente. Este proyecto consistía en que se iba a trabajar en un modelo de valor, se trabajó en un modelo de valorización del lactosuero, donde se contaba, como les dije, con un grupo de pymes queseras, donde iban a aprovechar ese lactosuero que generaban, pretratado o crudo, ya les voy a contar cómo se fueron realizando los avances, realizaban un pretratamiento de ese suero y lo llevaban a una empresa industrializadora que disponía en su momento de tecnologías de membranas en las cuales han adquirido más, otro equipamiento más. Luego venía toda una parte de desarrollo, de investigación y desarrollo, que es lo que va a comentar posteriormente nuestra compañera Belén y Roxana. En el grupo de pymes que trabajaron o que formaban parte de este consorcio, se ha trabajado en lo que es la calidad de suero, se ha determinado la línea de base, es decir, cómo era la calidad de su suero a la salida del proceso de elaboración, y también en aquellas que contaban con un sistema de pretratamiento, cómo era el ciclo, a lo largo del ciclo estacional se han muestreado suero y se ha determinado la calidad base y la calidad que se fue mejorando con la incorporación de las tecnologías. El proyecto permitió, entre otras cosas, la adquisición para las empresas de equipos, que son los que yo ahí les comento. Una de las pymes lácteas tenía una deficiencia en la capacidad para el pretratamiento de suero, desmigado, desnatado y el posterior enfriamiento. Entonces se ha adquirido un filtro de platos, una desnatadora, y un filtro de malla, una desnatadora, y se ha ampliado la capacidad de frío de la empresa para poder obtener como producto final un suero con una temperatura menor a 5 grados centígrados. Otra empresa tenía problemas en cuanto al almacenamiento refrigerado del suero, en la cual se ha incorporado un tanque. Y la última empresa, que es la empresa que cumplía el rol de industrialización de suero, la cual se ha adquirido, en realidad ha adquirido una de las instituciones participantes y ha cedido en comodato un equipo de membrana para la obtención de concentrado proteico de 100.000 litros horas de capacidad. Ahí les doy el ejemplo, o les muestro cómo era la parte de obtener desde el suero que obtenía una de las empresas con la incorporación del filtro. Esto es un diagrama de flujo propio de las empresas con los datos de procesamiento de ellas. Esta empresa, cómo se incorporaba un filtro de plato, la desmigadora y posterior ampliación de la capacidad del frío para obtener un suero de calidad procesable y poder llevarlo a la otra empresa, que en este momento la empresa es Cassini Cesarato, es una empresa ubicada en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Carlos Sur. No sé si les comenté, este proyecto se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, y las 4 empresas participantes pertenecen a esta provincia. Acá les muestro un ejemplo de cómo era la calidad en cuanto, sobre todo, a la parte en cuanto a materia grasa y a finos de caseína, que fueron los 2 equipamientos que se incorporó en esta empresa. Esta era la calidad, lo que está marcado en azul, era la calidad que tenía la empresa al inicio del proyecto, y lo que está marcado en verde es el suero ya pretratado de la empresa con la incorporación del equipamiento. Verán que tanto en materia grasa como en finos están dentro de las especificaciones técnicas que en este caso particular exigía la empresa que disponía de los equipos de membrana para poder este suero ingresarlo a su proceso productivo.
Este es el último esquema que les voy a mostrar, que se trata de la empresa industrializadora. Era la empresa que procesaba suero propio y suero de terceros, llegando a un total de 150.000 litros diarios de suero para su procesamiento, donde esta empresa disponía de un sistema de pretratamiento, por ende no era un factor excluyente no tener un suero pretratado, pero bueno, sí, digamos, en la mayoría de los casos, preferentemente la empresa compraba suero a otras pymes que disponían o que le podían ofrecer un suero pretratado con las especificaciones técnicas que antes comenté. Esta empresa tenía un esquema donde ya disponía de un equipo de nanofiltración, y el suero que salía del proceso, el retentado del proceso de nanofiltración, ingresaba al proceso de ultrafiltración para obtener un concentrado proteico que luego se vendía o bien se llevaba a otra industria para su posterior industrialización y mayor agregado de valor. Luego también las instituciones INTA y en este caso la Universidad Nacional de Rosario, hemos trabajado en un modelo de optimización para el aprovechamiento del lactosuero en un grupo de pymes de las provincias de Santa Fe. Es un modelo, como la palabra lo dice, no es un trabajo que nosotros, que hoy en día, este modelo de optimización no está hoy en día puesto en marcha. Se realizó un modelo teórico y bueno, queda pendiente, digamos, la posibilidad de llevarlo adelante. El objetivo principal de este trabajo fue aplicar herramientas de investigación operativa para proponer una solución en cuanto a la localización de una planta centralizadora, industrializadora de lactosuero, y un ruteo óptimo para la recolección del suero de las distintas empresas que participaron de este modelado. Trabajamos, como les digo, en la localización de una planta, en el ruteo de recolección, y también hemos trabajado en los procesos y en los productos que se obtendrían en esta planta centralizadora. Para todo lo que es la logística o el estudio de la localización y el ruteo, se seleccionaron 27 pymes. Las pymes procesaban entre 5.000 y 30.000 litros de leche, llegando a un volumen total de 530.000 litros de suero por día. Estas pymes estaban localizadas en un radio que no era superior a los 70 kilómetros entre ellas. Para la localización de la planta centralizadora, lo que se utilizó es el método de centros de gravedad, lo que permite garantizar una ubicación con un mínimo costo total de transporte. Y luego para la logística de recolección se utilizó el programa Milgram, donde lo que hace es investigar cuál es el conjunto de rutas que te lleva a un mínimo costo que permite recolectar el suero de estas empresas y llevarlo a una planta centralizadora. Aquí les muestro un ejemplo de la geolocalización de las empresas que tomamos para el estudio, donde se determinó que el punto óptimo para localización de la planta centralizadora estaba muy cercano a lo que es la ciudad de Rafaela, y por ende se resuelve instalarlo en el parque industrial por los servicios auxiliares y el acceso, la facilidad de acceso que tiene para el resto de las pymes. Luego se trabajó en determinar cuál era el ruteo que minimizaba el costo de transporte. Como les dije anteriormente, el costo de transporte no es menor al momento de trabajar en una logística de valorización. Se identificaron 3 clústeres, 3 grupos de empresas donde se realizaba la recolección de ese suero de forma diaria. Y luego hemos seleccionado los procesos y los productos que se iban a generar en esta planta centralizadora. Dependiendo, consideramos aspectos comerciales, el volumen que hoy teníamos de suero y las expectativas de crecimiento que podían tener estas empresas, como así también la relación de precio de los productos. Y respecto a los aspectos técnicos, lo que nosotros consideramos o como pusimos como eje de trabajo es el aprovechamiento de todos los flujos que se generaban con la incorporación de los equipamientos. Este es el proceso que nosotros hemos seleccionado, donde teníamos un suero pretratado que podría pasar por un proceso de nanofiltración o de ultrafiltración. Del proceso de nanofiltración podíamos obtener un suero parcialmente desmineralizado en polvo, o bien
parte de la corriente, la otra corriente ingresaba a un proceso de ósmosis inversa y nos daban como resultado también un agua desmineralizada que la podíamos aprovechar para alimentar tanto las membranas de nano como ultra. La otra parte del suero preconcentrado pasaba por un proceso de ultrafiltración, obteniéndose así un retenido de UF con la posibilidad de generar un concentrado proteico, y el permeado de UF que servía de base para la generación o para la producción de lactosa. También INTI, en forma conjunta con otras instituciones que aquí están mencionadas, trabajó en el proyecto de fortalecimiento de las comunidades vulnerables en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Es un proyecto que se llevó adelante desde el año 2012 al 2016, con una participación activa del equipo de trabajo de INTI Buenos Aires. El proyecto tenía una financiación internacional y tenía la participación de CECIRO, que es ambas, digamos, tanto la financiación como la participación de CECIRO son de Australia. ¿Cuáles fueron los principales objetivos que tenía este proyecto? Comprender el escenario, en detalle el escenario actual de la producción y la valorización de sueros en las distintas regiones de los países involucrados. En Argentina, la región en estudio, o que estuvo bajo estudio, fue la provincia de Buenos Aires. Se evaluaron en todas las regiones la posibilidad de uso de ese suero para la valorización, de acuerdo a la tecnología que tenían disponible las empresas que participaron. Se utilizaron modelos económicos y logísticos como una herramienta de planeamiento de la cadena de ese lactosuero, y también se trabajó en las distintas recomendaciones y posibilidades de uso del lactosuero, teniendo, digamos, o basados en aspectos tanto económicos como tecnológicos, incluyendo, lógicamente, como expliqué, el volumen y la calidad de suero que disponía cada una de esas regiones. De este proyecto surgió como uno de los resultados un libro, una publicación, que aquí se las muestro, que es La valorización del lactosuero, que es el resultado de esa investigación conjunta y constructiva y colaborativa entre las distintas instituciones que participaron, CECIRO, INTI, distintas instituciones representantes de Brasil, como le dije, de Colombia, de Uruguay. Como conclusiones generales del proyecto, a través del estudio de factibilidad técnico-económica que se desarrolló, del total de suero disponible y teniendo en cuenta un trabajo asociativo, se puede concluir que aquellas empresas o grupo de empresas que pueden tener, digamos, un suero mayor a 300.000 litros de suero por día, se puede hablar de una planta de preconcentración y posterior secado de los productos obtenidos. Partiendo de aquí, cuando ya hay mayor a 50.000 litros diarios, se puede hablar o se puede pensar en una única planta de recolección de suero y por ende luego elaboración de productos para consumo. Puede haber varias plantas que recolectan suero y elaboración también de productos y su posterior secado. La planta de secado puede pertenecer o estar dentro de este grupo de empresas, o bien el secado puede estar fuera de ese clúster de industrias que se consideran y se puede terciarizar. Y lógicamente que es muy importante considerar las capacidades ociosas que haya preexistentes o que haya en las cercanías de todas aquellas empresas procesadoras de suero. Cuando los volúmenes de suero están por debajo de los 50.000 litros diarios, uno tiene que empezar, o se ve como posible solución, la elaboración de productos de consumo, como pueden ser las bebidas u otros alimentos a base de suero, que posteriormente ya se van a comentar. Y ya cuando los volúmenes son bastante más bajos, a 50.000 litros diarios, uno puede pensar como una alternativa la generación de biogás, lógicamente con los estudios correspondientes para saber si realmente eso puede llevarse adelante o no. En este mismo proyecto se trabajó con un modelo económico para la toma de decisiones, un modelo que también combinó, como comenté anteriormente, para lo que se hizo en la provincia de Santa Fe, una combinación de la logística de transporte, de la recolección de suero y los distintos parámetros de procesamiento a tener en cuenta. Por ejemplo, para maximizar y dar mayor valor a la producción de suero,
Uno puede pensar en la ubicación de una planta de recolección de suero y posterior planta para su procesamiento, como puede ser un preconcentración y secado, y las rutas de transporte de suero más económicas. También se ha hecho todo un modelado económico para cada una de las regiones y de cada uno de los países que antes mencioné. Otro proyecto en los que hemos trabajado es el que tuvo como resultado una publicación, que también ahí se la estoy mostrando, es la recuperación y la valorización del lactosuero en pymes de la Cuenca Láctea Argentina a través de la asociación público-privada. Aquí están las distintas instituciones, secretarías y ministerios que han trabajado en la generación de la misma. Las publicaciones están disponibles buscando directamente el título de la publicación, o en la página de INTI también están disponibles para su lectura. Como trabajo y en el marco de este proyecto de recuperación y valorización del lactosuero, INTI ha realizado asistencia y acompañamiento a un grupo quesero de Lincoln. Tal vez algunos de estas pymes están hoy presentes y escuchando la charla. Como principales acciones que llevó adelante INTI, estuvieron la realización de distintos talleres de capacitación, de experiencias asociativas y de producción sustentables, la asistencia tecnológica para la optimización de la producción de quesos, principalmente duros y blandos. Se realizó un diagnóstico dentro de las plantas con el objetivo de caracterizar el suero que se estaba generando en cada una de ellas y con las correspondientes análisis físico-químicos y microbiológicos, tomando de base las especificaciones que comenté al principio de mi presentación, y también se evaluaron diferentes alternativas tecnológicas que el grupo de empresas podría incorporar dependiendo de la realidad de cada una de ellas. Aquí en esta imagen muestro las acciones que se hicieron. Se firmó un acto de compromiso para la conformación de ese clúster. Se diagnosticaron 8 empresas en total, como les dije, realizando relevamientos microbiológicos y físico-químicos. Con los resultados obtenidos y los diagnósticos hechos en plantas, se hizo un taller para presentar los resultados. Como potencialidad de desarrollo en el clúster, se ve la posibilidad de trabajar en la obtención de un suero preconcentrado, suero en polvo, venta de excedente a otras empresas que tengan capacidad de procesamiento y así un retorno financiero de este grupo de empresas. Es un trabajo que se ha realizado, como le dije, con este grupo de empresas de Lincoln y que, bueno, que se le ha dado un informe técnico en ese taller con las posibles alternativas de valorización. Poco lo vengo diciendo, pero de los distintos proyectos o trabajos que hemos realizado, podemos concluir que una pyme que hoy genera un suero de calidad procesable tiene la posibilidad de asociarse a otras que dispongan de tecnología para agregado de valor, y ese modelo asociativo de valorización de suero va a permitir, por lo tanto, poder reunir un volumen óptimo procesable, posibilitando la participación de otros números de empresas, generando, entonces, como le digo, un volumen que sea adecuado para poder ingresar a un posterior pretratamiento o sistemas de concentración o de valorización según las distintas tecnologías que comenté al principio, que haya un retorno de las utilidades en esas empresas y así entonces generas un compromiso y un involucramiento de las empresas en este modelo asociativo. Y las herramientas de optimización que comenté, de geolocalización y de ruteos que minimicen el costo de transporte, tienen la posibilidad y son flexibles para poder adaptar el modelo a cualquier otro grupo de pymes, más allá de las estudiadas particularmente que fueron en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que son las distintas cuencas lácteas de nuestro país. Y como último, y ya finalizo, es como para comentarles, cuando hablé del proyecto de ecosuero con valor agregado, y hablé particularmente de una de las empresas a la cual se ha incorporado un equipo de membrana de ultrafiltración, esta empresa manifestó la voluntad de poder trabajar y usar con los cambios de membrana necesarios, poder utilizar el equipo de ultrafiltración para obtener y estandarizar la leche que ellos están trabajando
en un proceso puntual de elaboración de quesos. Entonces, en forma conjunta con un grupo de trabajo de INTA y de INTI, estamos trabajando en la reingeniería de los procesos y la estandarización del producto final que esta empresa está desarrollando. Como objetivo técnico es el rediseño de un proceso de elaboración de quesos mediante el estudio y la definición de distintos parámetros tecnológicos como dosis de coagulantes, curvas de acidificación y después controles durante la maduración de esos quesos partiendo de una leche estandarizada en composición utilizando para ello leche ultrafiltrada. Los objetivos económicos que perseguimos con esto es, sobre todo, la optimización de la funcionalidad de ese equipo de membrana, que actualmente la empresa solo utilizaba para suero y que tenía capacidad ociosa, aumentar y estandarizar el rendimiento productivo en un queso particular, y así, por ende, disminuir posibles desviaciones en calidad del producto final. Quise poner de ejemplo y comentarle a grandes rasgos que a veces cuando la empresa decide incorporar un equipo de membrana y no se puede utilizar 100% o le queda capacidad ociosa, también puede pensar en trabajar en la concentración de leche y empezar a estandarizar su proceso productivo partiendo de una estandarización de composición en tina. Y la integración, considero yo que la integración de una cadena de valor requiere muchas veces de la capacidad y la voluntad que tengan las empresas para asociarse y de trabajar en forma colaborativa, industria e instituciones como INTA, INTA o las universidades y el resto de las instituciones que les he mostrado, con las cuales hemos estado trabajando durante todos estos años para la valorización del lactosuero. Con esto concluyo, les agradezco, aquí le dejo mi mail, o bueno, queda habilitado también el chat para que puedan hacer alguna pregunta puntual de algo que les haya quedado sobre mi charla. Muchas gracias, Joselina, muy interesante. Ahora va a continuar con su presentación María Belén Pirola. Ella es licenciada en biotecnología, es graduada también de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es especialista en ciencia y tecnología de la leche y de los productos lácteos y actualmente se desempeña en el Departamento de Valorización de Subproductos, dependiente de la Subgerencia Operativa de Tecnología de los Alimentos en el INTI, en la sede de Rafaela. Adelante, María Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar esta tarde y muchas gracias a todos por participar. Bueno, un poco como para continuar con la temática de aprovechamiento y valorización del lactosuero. En este caso, lo que les vamos a presentar junto con Roxana son distintas alternativas para evaluar qué posibilidades existen de desarrollar productos a partir de suero y sus derivados, aprovechando los distintos componentes. En primer lugar, les voy a hacer una presentación de productos desarrollados a partir de suero líquido. Los productos que vamos a comenzar a ver fueron desarrollados por nuestros compañeros del INTI, del Parque Tecnológico Miguelete, de lo que es el Departamento de Procesos. En este caso, ahí avanza, bien. Ellos trabajaron en el desarrollo de una bebida láctea fermentada, utilizando lo que es la tecnología para elaboración de yogur batido. Le hicieron el agregado de inulina, y en este caso se obtuvo una bebida de textura muy similar a lo que son los jugos hechos a base de soja. Tuvieron muy buenas aceptaciones sensoriales, y este tipo de productos se comercializan en gran volumen en países como Brasil. El 40% de la población está acostumbrada y suele consumir este tipo de jugos a base de suero líquido. Y bueno, y así también trabajaron en el desarrollo de otra bebida láctea, pero en este caso una bebida no fermentada, con la adición de jugo de frutas. En este caso también han obtenido una bebida de mucha aceptación, gran aceptación sensorial, y este tipo de bebidas sí es más frecuente encontrarlas en Europa Central y en algunos países latinoamericanos, y son una linda alternativa como para aprovechar en sí el suero líquido. En este caso, aprovecharon y usaron el 60% del suero en la composición. Otro desarrollo de este equipo fue un producto similar a lo que es un queso escandinavo,
en el cual, utilizando la tecnología de elaboración del dulce de leche, obtuvieron un bocadito agridulce, utilizando como ingredientes suero líquido, leche, crema y azúcar, y logrando también un producto de consistencia similar al dulce de batata, de muy buena aceptación. Por otro lado, otro de los productos que hemos trabajado aquí en la ciudad de Rafaela, junto a INTA, fue a pedido de una empresa alimenticia, en el cual nos presentamos para un proyecto financiado por la provincia de Santa Fe en el año 2017, en la línea Innovación Productiva, en el cual desarrollamos un queso crema, un símil queso crema, denominado Sour Cream, que es un producto que lo elaboramos a partir de suero en polvo. Este producto tenía la novedad, o tiene la novedad, de estar envasado en un envase tipo Doypat, es el envase que generalmente se encuentra, y lograr un producto que no necesite refrigeración ni para su transporte ni para su almacenamiento, logrando así que su distribución pueda ser sin cadena de frío. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a ver son distintas alternativas de agregado de valor, pero teniendo en cuenta la transformación del componente principal del lactosuero, que es la lactosa. Lo que nosotros hicimos fue trabajar diferentes líneas, a partir de las cuales generamos formularios, medios de cultivo, basándonos en el lactosuero como en sus derivados, principalmente en el permeado de suero. Para este tipo de técnicas se utilizan técnicas fermentativas, pero antes de comenzar en sí en lo que son los bioprocesos, podemos ver que hay distintas alternativas de conversión de la lactosa que está presente en el suero. Pueden haber distintos tipos de reacciones que hacen que esa lactosa se transforme en otro tipo de metabolitos o productos que tienen su cadena de comercialización. Nosotros lo que vamos a basar nuestros estudios, en lo que estuvimos trabajando en estos años, fueron en tecnologías fermentativas para obtención de biomasa, y así utilizar ese suero como medio de cultivo de propagación. Volviendo al esquema que presentó José, nosotros iniciamos estas líneas de trabajo dentro de lo que fue el proyecto Ecosuero con Valor Agregado, básicamente en lo que fueron las líneas de I+D a cargo de las instituciones de ciencia y técnica. En esas líneas se presentaron como alternativas diferentes productos obtenidos a partir del suero y del permeado, formulándolo como un medio de cultivo, para obtener levaduras, bacterias acidolácticas con distinto destino y enzimas. Dentro de esas líneas, y ya yendo al esquema de lo que era dentro de las empresas que participaron en ese proyecto, una de las empresas fue la empresa adoptante de la línea de levaduras, incorporando en su empresa un fermentador, un bioreactor, justamente para poder llevar a cabo ese bioproceso y obtener levaduras a partir del permeado que venía de la cadena de valor de la cadena de suero de agregado de valor por tecnologías de membranas. Es así entonces donde en este esquema se resumen un poco los productos que se obtuvieron a partir del proyecto: levaduras, probióticos, bacterias acidolácticas con destino a probióticos de uso humano, probióticos de uso animal y enzimas, de los cuales después Roxana les va a comentar en detalle. Pero más que nada nosotros nos vamos a centrar en la obtención de levaduras, que fue una de las líneas que tuvo empresa adoptante. Bueno, como para iniciar el trabajo, y teniendo en cuenta que era nuestra primera experiencia en bioprocesos, y en este tipo de tecnologías, lo que primero tuvimos que hacer es partir en la búsqueda de cuáles eran esas levaduras que eran capaces de crecer en este tipo de medio de cultivo. Entonces, de los mismos ambientes de quesería, nos pusimos a aislar, identificar y caracterizar distintas cepas de las levaduras Scleromices, tanto Marcianus como Lactis. Las características de estas levaduras, que son levaduras inocuas y aptas para consumo, es que son levaduras que son capaces de asimilar la lactosa y por eso pueden crecer a partir de estos medios de cultivo sin inconveniente y sin necesidad de tratar enzimáticamente la lactosa del suero.
Es así que entonces lo que hicimos fue evaluar la aptitud para producir biomasa, buscando aquellas que generaban mejor rendimiento y tenían un mayor grado de consumo de lactosa, como así también mayor velocidad de crecimiento para obtener la mayor cantidad de biomasa en la menor cantidad de tiempo. ¿Por qué levaduras? Bueno, un poco también, al margen de que estas levaduras tienen esa capacidad de asimilar la lactosa, vemos que también es un ingrediente que está en auge, que es un polvo inactivo, que es una muy buena fuente de proteínas. Actualmente se usan para lo que es toda la línea de alimentos para vegetarianos y veganos, y le aporta un sabor similar a la carne. También se utilizan estos productos en distintos tipos de industrias alimenticias, sobre todo la parte de bebidas, y una de las fermentaciones diferente a la producción de biomasa, que puede ser la obtención de alcohol, genera productos relacionados a lo que es la parte de biocombustibles y bioetanol. Bueno, en general, como para ver el tema del proceso en sí, en el cual desarrollamos y obtuvimos biomasa de levadura a partir de suero, se puede resumir en un esquema en el cual, a partir de la obtención de esas cepas, se seleccionaron las mejores, se comenzó a trabajar y a poner a punto un medio de cultivo en base a permeado de suero, y se generaron en reactores a escala laboratorio las condiciones como para obtener esa biomasa de levadura. Luego, esa biomasa, una vez que llega a su tope de crecimiento dentro de la reacción, se separa de lo que es el medio de cultivo, obteniéndose un sobrenadante, que sería la parte líquida del proceso, que puede tratarse como un efluente, y la biomasa de levadura, que es la que pasaría a secarse por un spray y obtener así el producto como levadura deshidratada inactiva. Las opciones de producto pueden ser la levadura en sí de manera deshidratada para utilizarlo como un aditivo, o se puede seguir agregando ese valor a ese producto, obteniendo así, por ejemplo, un extracto de levadura. Actualmente nosotros seguimos trabajando en esta línea, hemos escalado estos procesos, estamos buscando mejorar siempre el rendimiento, tratar de obtener la mayor producción de biomasa, el mayor consumo de lactosa para lograr un efluente con menor carga, y se está trabajando también en las distintas alternativas de dar valor al producto que se obtiene. Lo importante es que el efluente se puede tratar, como así también se puede seguir estudiando el efluente que se genere, ya sea para recuperación de aguas o recuperación de sales. Así que bueno, esto es un poco la parte introductoria de lo que es el desarrollo de estos productos que estuvimos trabajando desde las instituciones, y ahora Roxana va a seguir con lo que es la parte relacionada a los otros tipos de productos también dentro de las tecnologías de los bioprocesos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, María Belén, muy interesante. Y bueno, como comentabas, ahora nos va a acompañar Roxana Páez, que es doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Ella también tiene un magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Es ingeniera en alimentos por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente coordina Incuba, que es la incubadora de empresas de base tecnológica de INTA Rafaela. Bueno, ahí me ven. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de poder compartir este espacio con colegas y con el sector lácteo. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, dando continuidad a lo que venía hablando Belén, vinculado a lo que es innovaciones sustentables a partir de la valorización del lactosuero y derivados. Fundamentalmente, como ella venía contando, un fuerte trabajo en lo que es la valorización de un subproducto que se genera dentro de la cadena de valor, como es el permeado de suero. Básicamente, dejar bien claro por qué nos enfocamos en dar valor al permeado de suero.
porque, bueno, como ya todas mis compañeras venían contando, en el modelo de valorización que nosotros habíamos propuesto en el proyecto Ecosuero, digamos, había una primera etapa de valorización del suero a partir de la aplicación de tecnologías de membrana, pero la aplicación de la tecnología de membranas no resolvía el problema porque seguía dejando un volumen muy, muy importante de permeado de suero al cual había que encontrarle alternativas de valorización. Hay muchas oportunidades comerciales a partir de darle valor al permeado de suero. Inicialmente, digamos, desde INTA y desde, les diría, más de 20 años atrás, el INTA ha estado involucrado en todas estas alternativas, evaluando el permeado de suero como una alternativa para alimentación animal, que a modo de experiencia es simplemente contar que cuando la empresa Arla Foods se instaló en Argentina, digamos, su modelo de valorización incluía el procesamiento de un volumen muy importante del suero que le entregaba la empresa Sancor, digamos, aplicando tecnología de membrana, produciendo concentrados proteicos de suero, y el permeado volvía en la cadena productiva a través de Sancor y se utilizaba para alimentación animal. Esto estoy hablando, digamos, aquí en la, podríamos decir, en la alternativa más básica de valorización. Posteriormente, digamos, bueno, ya ahí Belén fue mencionando algunas alternativas de valorización de suero líquido y de permeado también en formatos que pueden ir desde soluciones de hidratación, soluciones como edulcorantes, digamos, nuevas soluciones que apuntan a nutrición y salud. Y, bueno, un poco en lo que yo me voy a enfocar ahora son en las nuevas alternativas de oportunidad de valorización que tiene el permeado de suero, apuntando básicamente a lo que veníamos mencionando, que es la aplicación de la bioconversión o de la biotecnología, llegando, ¿no es cierto?, a diversos bioproductos, como puede ser, digamos, polímeros, bioplásticos, galactoligosacárido, diversos productos. Bueno, esta matriz, este esquema ya lo mostró Belén. Este esquema tuvo una segunda etapa y de alguna manera resume todas las alternativas que en una ventana de 10 años venimos trabajando el INTA conjuntamente con el INTI y con otras instituciones, con otras universidades. Belén comentó el caso de levaduras, yo les voy a contar algunos de los desarrollos que tenemos vinculados a bacterias lácticas, a bioplásticos, a enzimas y a un nuevo desafío que tenemos por adelante, que es para la parte bioenergética. Bueno, ustedes saben que el mercado, el desarrollo de producción de probióticos a partir de permeado de suero ha sido una línea que hemos llevado adelante fundamentalmente con la Universidad Nacional del Litoral. ¿Por qué iniciamos esta línea? Bueno, esto está en general muy traccionado por el mercado. Se observa que hay un mercado que viene creciendo sostenidamente en lo que es el consumo de probióticos. Hay todo un mercado ávido por el desarrollo de alimentos funcionales, y dentro de los alimentos funcionales, los alimentos probióticos tienen cada vez más importancia. Nosotros cuando hablamos de probióticos, básicamente estamos hablando de 3 grandes categorías: alimentos y bebidas funcionales, suplementos dietarios o probióticos para alimentación animal. Bueno, aquí podemos ver que, digamos, en cualquiera de estos 3 segmentos, el consumo de probióticos ha venido creciendo, y específicamente también se observa que hay un mercado en expansión en el aumento y en la diversificación explícitamente
de alimentos probióticos. ¿Cuál es la limitante de por qué, digamos, es tan caro la producción de bacterias probióticas? Fundamentalmente porque la producción de bacterias probióticas es muy cara a partir de los medios de cultivo que se utilizan. Entonces, digamos, una de las alternativas que hemos planteado nosotros dentro del proyecto fue desarrollar un medio de cultivo, digamos, un medio de cultivo optimizado, adaptado, utilizando el permeado de suero como un medio de crecimiento. Contamos con bacterias autóctonas que pertenecían al cepario del INLAIN, de la UNL CONICET. También trabajamos con lactobacilos autóctonos del cepario de UTN San Francisco. Hemos trabajado también con cepas probióticas comerciales, probando, digamos, desafiando este medio de cultivo desarrollado, optimizando, digamos, todo este proceso en los fermentadores a escala laboratorio, y fundamentalmente también aplicamos al desarrollo de estas bacterias probióticas que hemos generado, las microencapsulamos por secado spray. Entonces, digamos, llegamos al desarrollo de cultivos probióticos autóctonos deshidratados, encapsulados, lo que básicamente nos permitió llegar a un aditivo funcional en polvo factible de poder ser utilizado para alimentación humana o para alimentación animal. Este es un desarrollo que, digamos, está disponible con toda la potencialidad que tiene de transferencia, pudiéndolo llevar, ¿no es cierto?, dándole valor al permeado de suero, llegando a un producto como probióticos deshidratados en un formato de un aditivo funcional, una mini dosis, con la factibilidad de adicionarlo en algún alimento o poder incorporarlo en algún alimento de uso humano o de uso animal. Otra de las líneas que venimos trabajando también a partir de bacterias lácticas, de ceparios, de bacterias lácticas nativas, de ceparios tanto de INTA como de la Universidad Nacional del Litoral, es la producción de inoculantes para silos. Bueno, este es un producto que se comercializa muchísimo en Argentina, tiene una potencialidad de crecimiento muy importante. En general, al igual que con el tema de los probióticos, los grandes proveedores son multinacionales, entonces, digamos, aquí digamos, el desafío ha sido llegar a la generación de estos bioproductos con cepas nacionales y con pymes nacionales, con pymes biotecnológicas nacionales que tengan la posibilidad de poder usar el permeado de suero como medio de crecimiento. Bueno, se han desarrollado inoculantes deshidratados para usar en ensilados a partir de estos sustratos lácteos, y se han desarrollado inoculantes para silos de alfalfa y para silos de maíz. Son inoculantes que tienen un mix de cepas, Plantarum, Acidolacti y un Lactobacillus bushneri. En este momento todo el desarrollo ya está hecho, y en este momento están en evaluación, en ensayos con animales, en vacas lecheras, en silos que están usándose para alimentación de vacas lecheras en el INTA Rafaela. Otra de las líneas que también, digamos, estamos trabajando en nuestros laboratorios, en este caso en conjunto con la UTN San Francisco, con el grupo de biopolímeros, es la producción de ácido láctico a partir también de la fermentación del suero o del permeado del suero. También en este caso se trabaja a partir de un consorcio de bacterias lácticas que fueron aisladas, seleccionadas y purificadas,
digamos, seleccionadas en base a su capacidad acidificante. Se trabajó a escala laboratorio en la optimización de la fermentación y este año ya se inicia, ¿no es cierto?, todo lo que viene a ser la optimización del proceso a escala fermentadores y llegar a un escalado industrial en planta piloto de 1000 litros, de tal manera de poder llegar al desarrollo a una escala con potencialidad de transferencia a la industria. ¿Qué importancia tiene la producción de ácido láctico en el país? Bueno, gran parte del ácido láctico que se utiliza en la industria alimenticia como un aditivo alimentario proviene de Brasil. Es decir, aquí hay, en todos estos casos que estamos mencionando, hay oportunidades de negocios validadas en donde, digamos, o sea, son productos que tienen un potencial de desarrollo y tienen un potencial de mercado. Obviamente, todo esto que yo estoy comentando no es para que lo produzca la industria láctea específicamente, pero sí la industria láctea en asociación con alguna industria biotecnológica, donde la industria láctea o un consorcio o un clúster puede ser proveedor de la materia prima. Otro de los estudios que estamos llevando adelante, cuando yo hablo de estudios y yo estoy simplemente mencionando muy rápidamente un trabajo de muchos colegas, de investigadores, INTA, CONICET, de las universidades, simplemente yo estoy comentando, pero aquí hay un trabajo de años para poder contar todos estos desarrollos. Es también un equipo de INTA que viene trabajando en el desarrollo de una plataforma de producción de enzimas recombinantes para ser utilizadas en la industria láctea y en sus derivados. Puntualmente se viene trabajando en la búsqueda, identificación, caracterización, optimización. El objetivo es llegar a la producción nacional de beta-galactosidasas y de proteasas, de tal manera que estas beta-galactosidasas, que tienen la capacidad de desdoblar la lactosa y producir glucosa y galactosa, o producir, por ejemplo, un insumo que es prebiótico, un galacto-oligosacárido, que tiene, digamos, muchísimo valor comercial comparado con el valor que puede llegar a tener un permeado. También en ese sentido, la plataforma viene en búsqueda de proteasas que permitan darle mayor valor aún a los concentrados proteicos, de manera de poder llegar a hidrolizados proteicos de base suero. Bueno, este grupo de investigadores de CONICET, INTA CONICET, lo que les decía, ya, digamos, tiene una plataforma, trabajan con herramientas como la metagenómica y ya tienen, digamos, enzimas que han sido exitosamente expresadas, purificadas y escaladas, digamos, producidas a escala piloto exitosamente. Así que bueno, es un trabajo que continúa, pero que aún hoy todavía está a escala laboratorio. Por último, bueno, les voy a comentar uno de las últimas líneas que venimos trabajando. En este caso, lo trabajamos desde INTA, digamos, en conjunto con una startup incubada en nuestros laboratorios. Venimos trabajando en el desarrollo y producción de bioplástico, concretamente el PHB o el polihidroxibutirato, también a partir de utilizar el permeado de suero como un medio de cultivo. Para poner de base a qué le llamamos bioplástico. Los bioplásticos son plásticos biodegradables y compostables producidos por bacterias a partir de recursos renovables.
Aquí en este gráfico yo les muestro que podemos clasificar a los plásticos según si son no biodegradables o biodegradables, y si son basados en recursos fósiles como el petróleo, o si son biobasados a partir de recursos renovables, básicamente biomasa, que bueno, en este caso, lo que nosotros estamos trabajando en este sector de bioplásticos, en donde hay 2 bioplásticos que son biobasados y biodegradables, como pueden ser el PLA y el PHA. El PHB concretamente pertenece a la familia de los polihidroxialcanoatos. El PHA, los polihidroxialcanoatos o polihidroxibutirato, se producen a partir, digamos, de una fermentación en donde, digamos, por inoculación de determinadas cepas bacterianas, se realiza un desarrollo de esa biomasa en su interior produce estas partículas que son de polímero y posteriormente, digamos, continúa el proceso a partir de una ruptura o lisis de estas células y una purificación y extracción de este biopolímero hasta que este biopolímero se transforma en una materia prima para la industria plastiquera. Aquí ustedes pueden ver cómo, digamos, en nuestros laboratorios, en los fermentadores, bueno, hace bastantes años ya venimos trabajando en la optimización de estos procesos. Este PHB es un bioplástico que tiene propiedades similares a lo que sería un polipropileno y, digamos, se puede transformar en cualquiera de todas estas aplicaciones plásticas, como por ejemplo, lo más común es ver las bolsas de supermercado, pero digamos se puede utilizar para producción de material descartable o de envases alimentarios fundamentalmente, y tiene muchos otros usos. A modo de ejemplo, contarles esta experiencia europea, en donde, digamos, también el proyecto se llama WAYPAC, se llevó adelante con la conformación de un consorcio entre una empresa productora de quesos, 2 instituciones científico-tecnológicas, una que trabajaba en la bioproducción del PHB, una que formulaba el PHB, digamos, con especialización en plásticos, y una plastiquera que, digamos, trabajaba en la manufactura de envases. En este proyecto, el objetivo era, a partir del suero lácteo, producir PHB, luego modificar ese polímero, caracterizarlo, darle todas las condiciones de procesabilidad y terminar en el diseño de un envase, que era un envase que ese envase podía volver como un envase alimentario para ser utilizado por la propia industria láctea. Bueno, este es un ejemplo de, digamos, de bioeconomía circular y cómo, digamos, a partir de un desecho de la industria láctea puede aplicarse, ¿no es cierto?, la biotecnología para llegar a un bioproducto y puede volver a la cadena. En el mismo sentido, comentarles que, bueno, este conjunto de productos que yo les vengo comentando, que parte comentó Belén también, venimos trabajando bajo esta mirada de bioeconomía circular aplicado a la cadena láctea, en donde a partir del lactosuero y derivados que se generan en una industria láctea, y pensando en el concepto de una biorefinería láctea, nosotros podemos generar una determinada cantidad de bioproductos o biomateriales o bioinsumos, que los bioinsumos pueden volver a la cadena como levaduras de uso para alimentación animal, probióticos para uso alimentación animal, inoculantes para ensilaje,
O podemos pensar en biomateriales como bioplásticos que pueden volver como envases a la cadena, o podemos pensar en ingredientes funcionales como levaduras, probióticos, GOS, enzima, que contribuyen a la generación de nuevos lácteos funcionales. Bueno, simplemente como para ir cerrando, yo creo que gran parte uno de los motores que a nosotros nos impulsa a seguir trabajando en este tema es pensar en la incorporación de valor agregado al lactosuero, y si nosotros nos ubicamos, digamos, en los precios por tonelada del suero sin tratamiento y avanzamos en la cadena con todas las alternativas que hemos venido hablando, suero en polvo, suero desmineralizado en polvo, concentrado proteico, aislado proteico, o vamos por el lado del permeado de suero, $800 la tonelada, producción de lactosa, $1.800 la tonelada, o vamos a este sector que es de todos bioproductos, ustedes pueden ver la diferencia en valor agregado que tenemos en este sentido. Si pasamos a una levadura activa, es decir, a una levadura viva encapsulada, $2.000 la tonelada, bioplásticos, $4.000 la tonelada, galactoligosacáridos, $18.000 la tonelada, o bueno, inoculantes o probióticos que estamos en el orden de $200 o $400 el kilo. A esto es un poco a lo que nosotros apuntamos, tratando de pensar, digamos, un mar de oportunidades. No hay una oportunidad, hay muchas oportunidades. El volumen de lactosuero que tenemos en nuestro país es muchísimo. Entonces, digamos, creemos que no hay una única solución. Creemos que se tienen que trabajar soluciones a medida para cada empresa, para cada grupo de empresa o para cada clúster. Bueno, simplemente para mencionarles el marco en el que hacemos algunos de estos desarrollos, también es en el marco de la incubadora de INTA. Nosotros tenemos dentro de INTA una incubadora de emprendimientos de base tecnológica, con los cuales trabajamos desarrollos conjuntos con empresas o con startups incubadas, y trabajamos fundamentalmente también en asistencia técnica para innovación en producto o en proceso, en pymes agroindustriales, y todo esto lo trabajamos como proyectos a medida a la necesidad de cada empresa, trabajando un equipo conjunto entre INTA e INTI. Bueno, tenemos una unidad experimental de fermentación, secado, encapsulación, tenemos una planta piloto para escalar todos estos bioprocesos hasta escala 1000 litros. Y bueno, como para cerrar, no queremos cerrar con conclusiones, simplemente cerrar con desafíos. Nosotros estamos convencidas que la biotransformación del lactosuero genera muchas oportunidades de innovación para el sector lácteo. Todos estos conceptos que yo he mencionado, vuelvo a decir, están en consonancia con lo que viene bajando a nivel internacional y nacional de conceptos aplicados de biorefinería, dándole valor a la biomasa que se genera localmente, y ahí nosotros como biomasa consideramos todo lo que puede ser lactosuero y derivados sin valor comercial. Somos conscientes de que obviamente todo este tipo de proyectos, que tanto desde los tecnológicos que presentamos, los de efluentes que presentó Erika, los proyectos tecnológicos de valorización del lactosuero que presentó Joselina, o los proyectos biotecnológicos que presentamos con Belén, es necesario pensar en proyectos colectivos con formas asociativas, y que, bueno, también es muy importante que ustedes sepan que hoy hay muchos incentivos a nivel nacional para proyectos que generen productos de origen biológico, porque esto está enmarcado en la Ley de Economía del Conocimiento. El próximo desafío por el que sinceramente nosotros queremos ir es incorporar algo que hasta ahora nosotros no hemos podido avanzar,
que es incluir dentro de todas estas alternativas la alternativa bioenergética, trabajando en codigestión, permeado de suero con efluentes de tambo, fundamentalmente. Y bueno, estamos en proceso de presentarnos en un proyecto INTA-INTI, sumando también otras instituciones. Y bien, a modo de consideraciones finales, nuevamente, nosotros estamos convencidos de que todo esto que estamos planteando son oportunidades de que las empresas puedan innovar en productos con valor agregado, en que puedan innovar incorporando nueva tecnología, innovación en procesos, que a la vez también es oportunidad para nosotros como instituciones de ciencia y técnica de incrementar nuestras capacidades para poder apoyarlos a ustedes, trabajando como red interinstitucional y obviamente a nivel del sector de cadena láctea, nosotros creemos que todas estas cosas pueden contribuir a la competitividad y sustentabilidad, fundamentalmente siendo este último punto, la sustentabilidad, un punto que si no hacemos algo se transforma en un cuello de botella para el crecimiento del sector lácteo, porque muchas empresas no crecen porque no saben qué hacer con el suero que generan. Bien, simplemente esto. Bueno, nuestros contactos quedan todos escritos. Muchísimas gracias por su atención y todas quedamos a disposición para responder las preguntas que puedan surgir. Gracias. Gracias a ustedes, Roxana, gracias a ustedes y a los organizadores que estuvieron un poco detrás, Mónica, Lucio, bueno, Eugenia del equipo, también del ministerio. Así que desde ya súper interesante, muy agradecidos por todas las alternativas, los proyectos en los que se está trabajando. Así nos lo hacen saber, digamos, en el chat de consultas. Por ejemplo, nos preguntaban, entiendo que tiene relación con lo que nos comentaba primeramente Joselina, sobre la incidencia del costo del transporte, ¿no? Asociado al tema del lactosuero. Digamos, entendemos por lo que comentaste que, digamos, establecimientos que estén en un radio de unos 70 kilómetros como máximo, ¿no? Digamos, porque nos pregunta Fer S, que no sé si está todavía, si se ha desconectado, que, digamos, claramente que si se encontraran, digamos, a más de esa distancia, él pone como ejemplo 500 kilómetros, claramente no sería viable, ¿no? Bien, respecto a esa consulta, tal como yo comenté, nosotros el estudio que hemos hecho, al igual que los chicos de Buenos Aires, siempre manejamos un radio aproximado entre 50 y 70 kilómetros de ubicación a una posible planta de agregado de valor. Esa es una distancia óptima que nosotros consideramos. Lógicamente, como yo expliqué en mi charla, va a depender de la oferta y la demanda que haya en cuanto a la demanda de suero tratado por parte de empresas industrializadoras, como así también de los precios nacionales o internacionales en ese contexto y en ese momento. Nosotros el equipo considera que hay que realizar un estudio del caso particular, de la ubicación donde se encuentre la planta. Siempre se puede reorganizar el sistema teniendo en cuenta la posibilidad de amortizar el costo de transporte, que sabemos que hoy en día tiene una incidencia bastante importante. Como una alternativa, y que nosotros también lo hemos evaluado y que hemos estado en contacto con empresas proveedoras de equipos de membrana, de distintos tipos de equipos de membrana, cuando las distancias son muy alejadas o cuando la ubicación de una pyme o una empresa o un grupo de empresas está muy lejos de una posible planta industrializadora, como primer medida se puede pensar y se puede empezar a evaluar la reducción de agua de ese suero que ellos están obteniendo. De alguna forma preconcentrar en origen el suero para de esta forma disminuir la cantidad a nivel de volumen de suero que haya que trasladar. También hay que considerar que ese suero que está preconcentrado por algún sistema de membranas es un suero que va a tener una vida útil mayor a un suero simplemente pretratado, siempre una vida útil mayor,
considerando las condiciones de almacenamiento refrigerado con especificaciones técnicas tal cual lo dije al principio de la charla. Entonces de esa forma permitiría juntar o recolectar el suelo de 2 o 3 días y así disminuir la necesidad de tener que transportar el suelo diariamente, manteniendo una calidad adecuada para llevar a una planta de industrialización. Si es viable o no, yo creo que va a depender, como dije, de la oferta y la demanda que haya en un determinado momento, hay que estudiarlo, y bueno, y como alternativa, como vimos, porque hemos tenido algunas consultas al respecto, siempre la posibilidad de disminuir o extraer agua y disminuir el volumen de producto que haya que procesar, y por lo tanto disminuir los días en los cuales haya que trasladar ese suero a una planta industrializadora, es una cuestión para evaluar y para tener en cuenta. Claro. Sí, clarísimo, creo. No sé si quieren agregar algo más. Si no, digamos, pasamos a la siguiente consulta, que era de Franco, que creo que en el mismo momento Roxana lo fue respondiendo acerca de la información de uso del lactosuero para la alimentación animal en bovinos. En vacas lecheras, digamos, sería como un ejemplo, entiendo, de economía circular, ¿no? O de biorefinería. Ahí, bueno, solamente aportar que en el INTA tenemos experiencia en el uso de, más que de lactosuero, de permeado también, así que bueno, y tenemos varias publicaciones disponibles, así que también las ponemos a disposición, o si se contactan con nosotros, los podemos contactar con gente que ha trabajado en la parte de alimentación animal, en donde se pueden hacer las consultas, podemos derivar las consultas que tengan, las dudas que tengan, con gente más vinculada a la parte de alimentación animal para que puedan clarificar de qué forma se hace el manejo, el suministro, la conservación, etcétera, etcétera, en un tambo. Perfecto, perfecto. Sí, INTA Rafaela, ¿verdad, Roxana? Sí. Sí, exacto, INTA Rafaela. Sí, nos escriben a cualquiera de nosotras y derivamos la consulta, no hay problema. Bien. Perfecto, entiendo que no hay más consultas en este momento, con lo cual si ustedes nos permiten y después nos brindan los contactos, digamos, en caso de que surjan posteriores preguntas, seguramente se las irán haciendo llegar vía correo electrónico, aunque aquí Isi Gutiérrez, que se sumó ahora más sobre el final, nos consulta si se ha hecho algún desarrollo, algún estudio para el desarrollo cosmético del suero lácteo. Bueno, en nuestros grupos de trabajo, por lo menos hasta en la actualidad, no sé si alguien quiere aportar algo más, pero en lo que es, digamos, nuestro grupo de trabajo no hemos indagado aún en esa línea. Podemos averiguar si hay algún otro grupo y después responder en otro momento, pero al menos en lo que son nuestros equipos, no por el momento. Gracias, Erika. No, en la parte cosmética tampoco conocemos que haya algún desarrollo a partir de cosmético, a partir de lactosuero. Sí hay un desarrollo, digamos, estamos en contacto con un emprendimiento, también lo menciono porque me parece, bueno, interesante, Biopinturas Argentinas, pero por ahora, digamos, trabajan el desarrollo de polímeros que se pueden utilizar a pinturas, pero no es lo más cercano que conozco, y bueno, quizá, bueno, hay otros grupos de investigación que vienen trabajando la parte de films, la parte, otros desarrollos con polímeros, pero no, en la parte de cosmética no. Bien. Bien. Claro, producción de ácido hialurónico, pero no, en ese sentido, bueno, ya nos han respondido. María Elena, perdón. Sí,
Adelante. Ahí te hago un aporte. Un grupo de UNL estaba trabajando el desarrollo de ácido lactobiónico, que es un ácido equivalente al ácido hialurónico que se utiliza para la parte cosmética. Es el único, si necesitan también información, el contacto pueden buscarlo a través de UNL. Bien, Universidad Nacional del Litoral, perfecto. Nos consulta también Marilena Morero si, digamos, trabajan de algún modo con escuelas técnicas en lo que es la industria de alimentos. Bueno, particularmente, no sé en qué punto, pero tanto nosotros en INTI tenemos llegada a las escuelas técnicas a través de asistencias, de capacitación, en elaboración de los productos, en las habilitaciones de las plantas de elaboración de productos que tengan, y si es una escuela técnica que produce quesos y por ende tiene como un subproducto el suero, se puede hacer tranquilamente una asistencia técnica y colaborar con ellos para darle una valorización del producto que hoy están obteniendo. Hay una llegada con las escuelas técnicas, hay trabajos de muchos años, así que no veo inconveniente que se les pueda brindar la asistencia que requieran. Buenísimo, Joselina, genial. Sabrina nos consulta si hay algún grupo que se dedique a la fabricación de PLA a partir de permeado de suero. Sí, miran, yo les comenté que estamos trabajando con el grupo de polímeros de UTN San Francisco. La primera etapa es la producción de ácido láctico. El ácido láctico es el monómero a partir del cual después se polimeriza y se transforma en PLA, que es un bioplástico. Este grupo UTN San Francisco, digamos, es quien está trabajando en ese desarrollo. Nosotros vamos a trabajar en la parte de ácido láctico con ellos, pero ellos como grupo polímero después continúan el trabajo en PLA. También si necesitan algún contacto, me escriben, ponemos en contacto con el grupo, no hay problema. Perfecto. Y Franco, y yo creo que ya sería para cerrar, nos pregunta qué ocurre en el caso del WPC 35 cuando se trabaja con suero derivado de queso azul que contiene Penicillium roqueforti. Bien, particularmente nosotros en la experiencia que yo he comentado del proyecto de Ecosuero con valor agregado, una de las empresas de las pymes participantes es una empresa que produce, entre otros tipos de quesos, un suero de queso azul. Nosotros no se han manifestado a lo largo del desarrollo del proyecto inconvenientes en cuanto a la presencia de Penicillium roqueforti. ¿Por qué motivo? Porque esta empresa mezclaba el suero que salía de ese queso particular con los otros tipos de queso que elaboraba, como así también el suero que recibía de terceros. Por ende, no había tenido nunca ningún tipo de inconveniente. El inconveniente podría llegar a aparecer en el caso en el que la empresa tenga solamente suero de queso azul y pretenda preconcentrar ese suero en su misma planta, sin, como dije antes, sin la posibilidad de mezclar dicho suero con sueros de otros tipos de quesos. De ahí vamos a tener que depender. Nosotros no tenemos un estudio particular hecho con lo que es suero de queso azul. Sí hemos trabajado en una alternativa que nos hemos presentado una fuente de financiación y que aún estamos pendientes, digamos, de la resolución, pero para estudiar y empezar a estudiar una alternativa de valorización de ese suero en particular. Hoy en día no tengo para darle una respuesta en cuanto a la experiencia que hemos tenido. Dependiendo a dónde se venda el suero y dependiendo también del proceso que siga, del cracking y hacia dónde vaya ese suero y el tipo de producto que se elabore con ese suero, va a depender si vamos a tener que estudiar y probablemente pueda llegar a afectar la presencia de ese Penicillium roqueforti en el producto final. Pero bueno, todo va a depender si la empresa pretende realizar una valorización propia en la misma empresa o bien poder vender ese suero y que se mezcle con sueros de otros tipos de quesos y se diluya, entre comillas, la presencia de ese Penicillium roqueforti en el producto que ingresa a un tratamiento. Bien, buenísimo.
Bueno, damos por cerrada, digamos, la actividad. Ha sido, bueno, muy interesante, muy fructífero, creo, para todos. Así que, bueno, seguimos en todo caso en contacto a través de, bueno, de mails de las profesionales. Y, bueno, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias por sumarse, por el tiempo dedicado y, bueno, por poner, digamos, en común todo este conocimiento y todos estos proyectos en los que están trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre de todo el equipo reitero el agradecimiento y desde ya quedan abiertos nuestros contactos para posibles comunicaciones. Así que por consultas, inquietudes, comentarios, no duden en escribir. Agradecidas por invitarnos y también agradecidas por todos los participantes que están del otro lado. Gracias, Erika. Muchísimas gracias a todo el equipo organizador y a todos los que nos acompañaron. Gracias, Roxana. Gracias a todos, y bueno, ahí como recién le escribí en el chat, particularmente para Franco, por su caso específico de suero, seguimos en contacto en forma privada y quedamos a disposición para poder lograr una valorización y una optimización de su subproducto. Excelente, gracias, Joselina. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Belén, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, Nos igualmente. vemos. Saludos Gracias, a todos. Moni. Chao, hasta luego.